Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de noviembre de 2021 y esto es La Contracrónica. El repunte de casos de COVID en toda Europa y la cercanía de la Navidad, la tenemos ya solo un mes vista, han encendido todas las alarmas. Mientras en algunos países como Austria se ha confinado esta misma semana a los que no están vacunados, en otros están planteando la vacunación obligatoria y están en muchos lugares reinstaurando las restricciones que padecimos el invierno pasado. En España, donde la incidencia permanece baja a causa de una tasa de vacunación muy alta y una seroprevalencia también muy alta, algunas comunidades autónomas han propuesto que se adopten nuevas medidas de contención con idea de salvar la Navidad. A la vista está que la situación es muy diferente a la del año pasado por estas mismas fechas. Recordemos que hace justo un año nos encontrábamos en plena segunda ola. Pero el gobierno y los gobiernos autonómicos quieren prevenir. El Ministerio de Sanidad ha propuesto un semáforo COVID que no solo incluya los contagios, lo cual sería erróneo a estas alturas, sino también la sobrecarga hospitalaria. Para algunas autonomías no es suficiente con eso. En el País Vasco quieren seguir el ejemplo de Galicia y solicitar el certificado COVID en los restaurantes y en los locales de ocio nocturno. Junto a estas dos, otras autonomías como Navarra, Cataluña, Valencia o Castilla y León también contemplan su uso si la situación se complica de aquí en adelante. El pasaporte COVID que se emplea en España es el llamado Certificado de Vacunación Digital de la Unión Europea, que se empezó a expedir a principios de este verano, por lo que no es el mismo que en otros países, es el mismo que en los países de la Unión Europea, pero nada más. Por eso los hay que van aún más lejos y piden que este certificado de vacunación sea internacional y reconocido en todo el mundo, algo así como si se tratase de una extensión del propio pasaporte. Pero no es tan sencillo como parece. Un certificado de vacunación no es lo mismo que un pasaporte COVID. El certificado de vacunación aplica a quien haya recibido la pauta completa, mientras que el pasaporte COVID acreditaría la situación respecto al virus. Debería reflejar, por ejemplo, el estado de la vacunación, en el caso de que no haya habido vacunación, pues si se ha practicado test y si se ha pasado ya la enfermedad en el caso de que se haya pasado, mediante un test también. Como vemos, es un lío monumental que ya sería problemático de implantar en un solo país. Para hacerlo a escala mundial deberían unificarse criterios de vacunación y además podría entrar en conflicto con el derecho a la intimidad y las normativas de protección de datos de cada país. Antes de que se llegue a conseguir algo como eso, la pandemia seguramente habrá terminado ya. Recordemos que los pasaportes COVID no contendrán la COVID. Lo está haciendo ya la vacunación. Antes de la Primera Guerra Mundial, es decir, hace poco más de 100 años, a nadie le pedían un pasaporte en ningún sitio. Ese es un mundo que está relativamente cercano a solo 100 años vista, pero que a nosotros se nos hace muy extraños, acostumbrados como estamos a tener pasaporte pues desde que somos apenas unos jovenzuelos. Nos sacamos el pasaporte para poder viajar al extranjero. Existir como tal, existían antes de la Primera Guerra Mundial, existían desde mediados del siglo XIX, cuando aparecieron los ferrocarriles y empezaron a cruzar las fronteras, pues empezó a cruzar esas fronteras mucha gente a la vez, hizo falta algún tipo de documento que acreditase la identidad, pero no eran ni mucho menos obligatorios ni tampoco de uso habitual. Fue la Primera Guerra Mundial la que trajo la costumbre de emplear pasaportes para poder viajar y cambiar de país, ¿se entiende? Había que evitar, en una cuestión de Estado, había que evitar que entrasen espías extranjeros o que los desertores tomasen un tren y se largasen a otro país. Como consecuencia, los estados europeos empezaron a emitir esos pasaportes en masa. Quien quería salir de Francia, de Alemania, de Italia, del Reino Unido, necesitaba uno que tenía que emitirlo el Estado. Esta de los pasaportes era una de las muchas incomodidades que la Primera Guerra Mundial trajo, y en aquel entonces muchos pensaron que desaparecería tan pronto como esta terminase. Algo así como el racionamiento de comida, pues estaba esto de los pasaportes. El racionamiento de comida terminó después de la guerra. Lo que no terminó fue la necesidad de utilizar pasaporte para cambiar de país. Tras el armisticio en el año 18 y la paz posteriormente, dejaron ya de tronar los cañones y de morir los jóvenes en las trincheras, pero los controles en los que se visaba y se sellaba el pasaporte en las fronteras europeas permanecieron, siguieron ahí e incluso se perfeccionaron.
Fue un disgusto para los viajeros de la época, claro, que hasta antes de la guerra se habían movido por Europa y por el mundo, podían tomar un barco en Europa y dirigirse a América y nadie les pedía en el puerto de llegada un pasaporte sin más requisitos que el billete, ya fuese el billete de tren o el billete de barco. El primer problema que se encontraron cuando quisieron mantener aquello es que cada país había creado un pasaporte distinto, un modelo de pasaporte distinto. Si querían que eso siguiese funcionando, tenían que ponerse de acuerdo, porque el pasaporte francés no se parecía mucho al pasaporte italiano y el pasaporte italiano al alemán y el alemán al británico y así sucesivamente. Cada uno tenía formas distintas, formatos distintos, incluía datos diferentes, así que unos podían ser más estrictos, otros menos, así que elevaron todos los países del mundo, por lo menos los principales, los que ya utilizaban pasaporte, elevaron la cuestión a la recién fundada Sociedad de Naciones, que había nacido en los acuerdos de Versalles, que en el año 1920, solo 2 años después de terminada la guerra, organizó una gran conferencia internacional en la ciudad de París para estandarizar los pasaportes de los países miembros de la Sociedad de Naciones. Fue la conferencia del pasaporte, así es como ha pasado a la historia. Bien, aquella conferencia que reunió pues a gente de todo el mundo, hace pues casi 100 años, 101 años exactamente, alumbró un librito de 32 páginas con el nombre del país en su portada y en su interior la afiliación básica del titular del pasaporte. Bien, si acudís al cajón de casa donde tengáis el pasaporte y miráis el vuestro, da igual de qué país sea, veréis que siguen siendo exactamente iguales. Tienen 32 páginas, son un librito pequeñito que cabe en la mano, que se puede meter en un bolsillo, donde sea, y encima aparece el nombre del país, el escudo del país y en el interior una fotografía con nuestros datos más básicos. Bien, en aquel momento, hoy no estamos muy familiarizados porque son ya varias generaciones con pasaportes, pero en aquel momento a muchos les molestó. Se quejaron porque en muchísimos casos los pasaportes de guerra eran más sencillos. Constaban de una simple hoja, los franceses por ejemplo, era una simple hoja mecanografiada y sellada por la autoridad competente. Era algo muchísimo más barato, claro, y mucho más rápido de hacer que este modelo que había creado la Sociedad de Naciones durante la conferencia del pasaporte en París. Pero bueno, al final, por una cuestión de visión de futuro, ahí se vio que estos de la conferencia del pasaporte tenían mucha visión de futuro porque 100 años después estamos utilizando pasaportes que son prácticamente iguales, no por dentro sí les han incluido cosas y por supuesto son, no diré infalsificable porque no hay nada infalsificable, pero mucho más difíciles de falsificar que esos libritos originales, pero desde fuera si vemos un pasaporte del año 1930 nos va a parecer sospechosamente parecido a uno del año 2021, vamos, cambia como mucho el escudo en algunos países, en otros ni siquiera eso. Bien, hoy, un siglo después, todos tenemos pasaporte y todos los pasaportes, como digo, son muy parecidos. Tienen 32 páginas, en las que las autoridades estampan los sellos. Hoy en la Unión Europea ya no hace falta ni pasaporte para cruzar de país a país. Lo quitaron hace ya mucho tiempo, lo del pasaporte. Hoy es que no hay frontera, pero vamos, al menos en la zona Schengen. Pero antiguamente, esto según me han contado, a mí no me tocó, la gente cuando viajaba, hasta los años 80 más o menos, viajaba por Europa, le gustaba coleccionar esos sellos que le ponían los agentes de aduanas, ¿no? Cuando entraban. Yo recuerdo de niño mirar embargado el pasaporte de mi padre, que estaba lleno de sellos de los lugares más insospechados, porque viajaba mucho y miraba pues los lugares donde había estado, cada uno en un idioma distinto, algunos hasta con un alfabeto que yo ni siquiera entendía, y que sigo sin entender, porque realmente alfabetos, pues el nuestro, el griego y poquito más. Bien, la cosa es que lo que tenemos es lo que tenemos. Es así, es un pasaporte, son todos iguales. Los 32 páginas, 2 tapas duras con el nombre oficial y el escudo del estado emisor y la afiliación del portador con una fotografía. Desde hace unos años, y esto sí que es una novedad, los pasaportes incluyen un chip RFID que está embutido dentro de la portada para que unas máquinas especiales puedan leerlo. Es realmente cómodo, no lo voy a negar. Llegar, por ejemplo, al aeropuerto de Barajas en Madrid y poder se pone uno delante, aparece una cámara, te mide la cara, lo compara con lo que está metido dentro de ese chip y automáticamente te abre la puerta y te ahorras la cola. En los aeropuertos británicos también lo tienen y en los alemanes. Bien, pues esto es una novedad de hace unos pocos años. La única diferencia entre los pasaportes realmente no es su aspecto, es lo poderosos que son unos y lo débiles que son otros.
Con un pasaporte europeo, con un español concretamente, se puede entrar sin necesidad de visado en 190 países. Con uno de Afganistán, por ejemplo, pues solo se puede entrar en 26. Esa es la diferencia. Por lo demás, el pasaporte se parece bastante. Los pasaportes incorporan datos personales y en ocasiones biométricos, como las proporciones de nuestro rostro. Gracias a eso, pues nos podemos pasar por esas máquinas nuevas que leen ese microchip, pero no van más allá, salvo excepciones que yo conozca, como el pasaporte alemán, por ejemplo, que incluye el color de los ojos y la estatura. Por lo general no informan de nuestras particularidades físicas y mucho menos de nuestro estado de salud, por supuesto. A nadie le ponen en el pasaporte que es, no lo sé, diabético. La información médica es delicada y por eso mismo está protegida por la ley. Bien, este es el primer escollo con el que se enfrenta el pasaporte COVID, que algunos gobiernos están tratando de implantar desde hace ya bastantes meses. Hasta la fecha, todo lo más que han llegado a hacer es a emitir certificados de vacunación, más o menos estandarizados. Luego, vistos en el teléfono, todos son muy parecidos. Bien, con las vacunas es sencillo. Sencillo, quiero decir, trazar una línea sobre la arena. O se está o no se está vacunado, conforme a los criterios de cada estado. Ya está. ¿Te has puesto la vacuna? ¿No te has puesto la vacuna? Si te la has puesto, te doy el papelito o el código QR. Y si no te la has puesto, pues te quedas sin código QR. No hay mucho más. Asunto diferente serían los certificados de prueba PCR o de antígenos, que hoy realizan las clínicas privadas y que, bueno, privadas o públicas, pero vamos, las clínicas esas son muchísimas y que hay que estar renovando continuamente, porque expiran, pues dependiendo del lugar, pero a las 24, a las 48 horas, a las 72 horas, como mucho. Pero aún así, no está siendo fácil. En la Unión Europea, por ejemplo, se adoptó en junio un certificado COVID digital que reconocen todos los Estados miembros. Dentro de la Unión Europea pues era previsible que hiciesen algo así. Para ir, por ejemplo, de Italia a Dinamarca o de Alemania a España, pues es francamente cómodo. Pero el mundo no es los 27 países miembros de la Unión Europea. En el Reino Unido, por ejemplo, donde aceptan el certificado digital de la Unión Europea, se puede escoger, siendo británico, viviendo allí, se puede escoger entre el certificado que suministra el Servicio Nacional de Salud, el NHS, o una carta firmada por el médico. En Estados Unidos ya es la locura, hay infinidad de certificados, tanto estatales como privados. En México o en Argentina, sus gobiernos han creado un certificado digital, parecido al de la Unión Europea, pero claro, no lo reconocen en Europa o en Estados Unidos, porque no han autorizado en ninguno de estos dos sitios vacunas como la Sputnik V o como la de Sinopharm, que se administran regularmente tanto en Argentina como en México. Los certificados, en definitiva, estos certificados digitales, digitales en papel, impresos en PDF, no son interoperables y eso limita muchísimo su utilidad. La mayor parte de ellos presentan el mismo aspecto. Esto puede llegar a engaño, ya me han dado el código QR, ya puedo ir a cualquier sitio. No. El aspecto, eso sí, es parecido. Suelen constar de un código QR que aparece bien grande en la pantalla del teléfono, puede mostrarse ahí, también se puede hacer en una hoja de papel, lógicamente, pero claro, ese código QR tan aparente de nada sirve si el escáner no lo reconoce. Podéis hacer la prueba, los que tengáis certificado digital de la Unión Europea, yo la he hecho, y te lo he escaneado, simplemente con mi teléfono, he escaneado la versión en PDF, ¿se entiende? Y lo que me ha dicho es que no reconocen eso, mi propio teléfono, porque no tiene instalado el software de reconocimiento de ese código. Cada país tiene su propio software de reconocimiento de códigos QR para este tema. Pero es que aunque se adoptase un software único, nos encontraríamos con el problema de que esos códigos ofrecen información muy distinta. Lo que pasaba con esos pasaportes de la Primera Guerra Mundial, en función de los sistemas de salud de cada país o de la normativa relativa a los datos personales, que varía de estado en estado. El de la Unión Europea, por ejemplo, que hayan hecho un esfuerzo y hayan unificado, incluye el nombre, lo tengo delante, el mío, los apellidos, la fecha de nacimiento y la vacuna que se ha administrado al portador. En mi caso, pues pone la de Pfizer, junto al número de dosis, que son 2, el día que me puse la última, y ya está, y el emisor del certificado, que en mi caso es la Comunidad de Madrid, que es la sanidad de la Comunidad de Madrid, nada más. Si me hubiese vacunado en Cataluña, pues pondría Cataluña, si me hubiese vacunado en Canarias, pues Canarias. Mira, el del Reino Unido es muy similar, pero vamos, no hay unas reglas fijas.
Han aparecido iniciativas como la del Common Pass, no sé si habéis oído hablar de ella. Esto del Common Pass es una aplicación, lo impulsa la Fundación Rockefeller y es una aplicación para teléfonos en las que en la aplicación se introducen los datos de vacunación proporcionados por las autoridades sanitarias o los resultados de las pruebas de contagio practicadas en las clínicas. La idea de estos del Common Pass es centralizar la información en una única aplicación, pero claro, no es un documento oficial, por lo que su uso es muy limitado. La cuestión, y esto es un hecho comprobable en la realidad porque a mí me ha sucedido a lo largo de los últimos meses, es que estos certificados y los de pruebas PCR de antígenos se piden continuamente, especialmente en aeropuertos. Yo a lo largo de este verano lo he tenido que enseñar en el Reino Unido, en Alemania y de vuelta en España cada vez que he vuelto. Me tocó enseñarlo también en mi propio país, en las Islas Canarias, que estuve un par de veces en los últimos meses. Bien, pues esto, y es algo, la verdad, fatigoso como poco. Tienes que hacer un trámite más en el aeropuerto. A pesar de que el tráfico aéreo ha disminuido mucho respecto a hace 2 años, tomar un avión en el último año se ha convertido en algo parecido a una carrera de obstáculos. Cualquiera que haya tenido que pasar por aeropuertos lo sabe. En el acceso al aeropuerto, en el mostrador de facturación, en los arcos de seguridad, en la puerta de embarque, una vez has llevado en la cinta de las maletas. Vamos, que en cualquier punto del aeropuerto pueden solicitarte el certificado. Y ahí empiezan los problemas, claro, porque lo que vale en un país no vale en otro. Haber recibido la vacuna Pfizer, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, pero no en Rusia o China, en Rusia o China no te sirve de nada. Y lo mismo, el que haya recibido la Sputnik en Rusia no le sirve de nada dentro de Europa, o la CoronaVac en China. Con los test el problema es aún mayor, porque cada país fija sus propios requisitos. Y además, como bien sabemos, los test son fácilmente falsificables. No hay que ser un hacker especializado en datos ni nada de esto para falsificar un test. Basta con saber modificar un PDF. Me consta porque me han dicho gente que se puede hacer e incluso algunos que lo han hecho. Con la cantidad de test que han ido pidiendo, ahora ya con la vacuna no es tan una cosa tan necesaria, pero el año pasado, antes de que estuviese la vacuna disponible, estaban pidiendo test para casi cualquier cosa. Bien, pues parece claro que, como sucedió hace un siglo con los pasaportes en la Sociedad de Naciones, quizá ha llegado el momento de estandarizar el documento. Pero no es tan fácil. Hacer algo así con un certificado médico es mucho más complicado que hacerlo con un documento de identificación personal, que no es más que un pasaporte. Pasaporte, como os decía antes, revela muy poco de nosotros. Revela nuestro nombre, nuestra edad, nuestro lugar de residencia y poco más, nada más. El lugar donde nos lo emitieron y nuestra nacionalidad, obviamente que esa la tenemos en la portada. Un pasaporte COVID, aparte de decir si hemos recibido o no hemos recibido un fármaco concreto, abre la puerta a un universo un tanto inquietante y abre la puerta a que se incluyan en él otras vacunas o cualquier tipo de tratamiento médico. Bien, eso es directamente ilegal en la mayor parte de países, por no decir en todos. Aún así parece que la gente está de acuerdo. Yo no sé si es por puro seguidismo, porque no han pensado en ello. En sondeos realizados en distintas partes del mundo a lo largo de los últimos meses, lo que nos dicen estos sondeos es que si mañana quisiesen implantar el pasaporte COVID mundial, la iniciativa tendría el apoyo y seguramente el aplauso de la mayoría. Hace unos meses, tengo la encuesta aquí delante, una empresa demoscópica muy famosa mundial llamada Ipsos realizó una macroencuesta no solo en un país, sino en todo el mundo, en 28 países exactamente. Y los resultados de esta encuesta es del mes de mayo, no dejan lugar a dudas. En Australia, el 86% de los encuestados están a favor de implantarlo. El 84% en Reino Unido, el 79% en Italia, el 77% en España, el 73% en Alemania, el 71% en Estados Unidos y el 70% en Francia. Todos los casos, todo por encima, como mínimo 7 de cada 10. Los países más reacios son Polonia y Hungría, donde solo el 58% y el 52% respectivamente de los consultados para esta encuesta se muestra partidario de los pasaportes COVID. Y aun con todas, en los dos hay más gente que está a favor de lo que está en contra. El que se queda ahí al borde mismo es Hungría.
Si nos vamos a Hispanoamérica, dentro de esta misma encuesta nos encontramos algo parecido. El apoyo es masivo, de hecho, en Hispanoamérica. En Perú es incluso superior a Australia, es el 90%. Y en México un 86%. Es decir, lo mismo que en Australia, una cosa altísima. Ahora bien, estos pasaportes digitales compuestos por un código se pueden falsificar con relativa facilidad. Hay todo un mercado negro, no tanta como la de los test, que es modificar el PDF, pero para los códigos QR, quiero decir, hay todo un mercado negro de pasaportes COVID. Y no hablo de documentos emitidos en países de medio pelo del tercer mundo, no, en absoluto, sino del certificado digital de la Unión Europea, cuyas claves privadas al parecer se han filtrado y circulan libremente por Internet desde hace semanas, bueno, más que semanas, meses ya a estas alturas. El mes pasado, el mes de octubre, esto salió en la prensa. A mí la verdad es que, no lo voy a negar, me hizo mucha gracia. Unos hackers italianos emitieron un certificado COVID con su código QR totalmente válido a nombre de Adolf Hitler. Lo soltaron automáticamente en Internet para que la gente pues se riese. Yo me reí, claro. También había otro que era Mickey Mouse. Su autor quería mostrar el agujero de seguridad que presenta el sistema de certificación COVID europeo, nada más. Claro, otros no son tan benevolentes como este hacker italiano y han hecho de esto un negocio pingüe. Por entre 100 y 200 euros se puede adquirir una pauta completa. Supongo que podrás escoger hasta la vacuna, si Moderna, si AstraZeneca o si Pfizer, una pauta completa administrada en cualquier país de la Unión Europea. Cuando en un aeropuerto, más pasaría por todos, cuando en un aeropuerto se escanean los códigos de estos certificados, lo que hace el empleado es verificar que el portador del código y su pasaporte ordinario, normal, encajan. Ya está. Pepe Pérez, pues Pepe Pérez, bueno, Pepe no pone el pasaporte, pone José Pérez en el otro y el código QR, ya está. Y comprueban, y esto es importante, que la información proviene de un emisor de confianza, mediante la firma digital. Bien, esto es lo que han conseguido hackear, comprometiendo de paso la credibilidad de todos los certificados COVID emitidos hasta la fecha. Vamos, todos los que tenemos uno, pues ya ha quedado un poco en el aire, si es original y es verdadero, es auténtico, o si es una cosa que hemos comprado por Internet. Habría, por lo tanto, que crear un sistema unificado para verificar las firmas digitales de las autoridades sanitarias. Crear un repositorio de todas las firmas aceptadas sería costosísimo y sobre todo políticamente complicado. En el Reino Unido, por ejemplo, solo puede emitir este certificado, tiene firma, para emitir este certificado el NHS, el Sistema Nacional de Salud. En España, cada comunidad autónoma. Ya he dicho antes que en mi certificado COVID está firmado por la Comunidad de Madrid. La sanidad está descentralizada y funciona así. Si nos vamos a Estados Unidos, pues ya sería todavía más difícil, porque allí son centenares las entidades autorizadas a emitir el certificado, ya que lo pueden hacer los estados y lo pueden hacer también muchos hospitales. Parece que la tecnología, muchos pensaban que iba a resolverlo todo en este aspecto de la certificación, nos está jugando una mala pasada, haciéndonos olvidar que ya existía un certificado internacional de vacunación antes de esto, la denominada tarjeta amarilla de la OMS. Cualquier periodista que visite zonas en conflicto habitualmente lo conoce a la perfección porque tiene uno en casa metido en un cajón. La tarjeta amarilla, la carte jaune, se utiliza todavía el galicismo, porque esto se inventó hace muchísimos años, un documento creado en los años 30 del siglo pasado, actúa como pasaporte sanitario reconocido en todo el mundo. Lo emiten los estados, pero conforme a unos estándares. La tarjeta amarilla es un librito similar al pasaporte en el que constan las vacunas que se han administrado, su titular al portador con su correspondiente sello. Para viajar a ciertos lugares del mundo, como los del África ecuatorial, por ejemplo, es imprescindible hacerse con uno y tenerlo al día, porque vacunas como la de la fiebre amarilla son obligatorias antes de entrar en países como el Congo, Camerún o Nigeria, y más te vale estar vacunado. Estas tarjetas amarillas también se pueden falsificar, claro está, pero al tratarse de documentos físicos es más complicado y sobre todo es mucho más caro que hacerlo con un código QR, por no hablar del transporte en sí. Estos códigos, los códigos QR falsos, los venden por Internet, aquí te lo tendrían que llevar a casa o ir tú a por él. Es posible que tras la pandemia, esta tarjeta amarilla, que como os digo, es de los años 30, es una tarjeta que tiene pues 80 o 90 años a sus espaldas,
pase a formar parte de nuestros documentos de viaje. Es una posibilidad, ya sea en forma física o en forma digital. He podido leer por ahí que están pensando en hacer una e-Yellow Card, una tarjeta amarilla electrónica. Claro, una vez se hayan resuelto los problemas relativos a su seguridad, porque puede ser toda la amarilla que queramos, pero si consiguen hackearla no servirá absolutamente de nada. Bien, en lo que llega a eso, si es que llega, deberíamos tener claro que los pasaportes no van a contener la COVID. Eso solo pueden hacerlo las vacunas, solo lo están haciendo las vacunas. Y ahí sí que queda mucho trabajo por hacer. En el primer mundo las tasas de vacunación se sitúan en el 70% o por encima. En lugares como Chad o Burkina Faso no llegan al 2%. Bien, ese es el desafío real, conseguir que las diferentes vacunas estén disponibles en todo el mundo. Solo a partir de ahí podremos empezar a respirar tranquilos, y lo de los pasaportes, pues bien, pueden seguir dándole vueltas, pero no creo yo, por lo menos, que no es ni muchísimo menos prioritario. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Martín, que nos habla sobre las elecciones del domingo en Argentina. Tengo dos comentarios. Uno, el primero, es un detalle que no se suele puntualizar cuando se habla de los procesos electorales, tanto en Argentina en particular como en Hispanoamérica en general, que es que el voto es obligatorio. En Argentina ir a votar no es solamente un derecho, sino que hay una obligación de ir a votar. Con lo cual, los resultados electorales suelen ser, esto distorsiona un poco respecto a lo que serían los resultados, los mismos resultados electorales, por ejemplo, en una democracia europea donde votar es optativo. Hay una pequeña distorsión en el sentido de que, por ejemplo, en estas elecciones probablemente el peronismo habría perdido, tal vez, esto es un poco especulación, pero tal vez habría perdido por un margen incluso mayor si el voto no fuera obligatorio, porque lo más probable es que mucha gente que ha ido a votar se habría quedado en sus casas. Esto es algo, bueno, es un detalle que quizá no es muy menor. Y la segunda cosa que quería comentar respecto al peronismo, esto, bueno, yo soy argentino, llevo 20 años, más de 20 años viviendo en España, pero soy argentino. Eh, y respecto al peronismo, creo que no se comprende nada bien desde fuera. Y es bastante lógico que no se comprenda bien porque, por ejemplo, un concepto básico para entender un partido político suele ser una cierta idea de continuidad. O sea, tú miras la política española y ves una continuidad, si bien con cambios ideológicos y de toda clase de figuras, etcétera, pero hay una cierta continuidad de lo que es el PSOE, digamos, después de la transición, con una continuidad también en los partidos de la derecha, digamos, hay una representación de una cierta entidad uniforme representada por estos partidos, digamos la izquierda y la derecha, por llamarlo de algún modo, o la centro izquierda y centro derecha. En Argentina, con el peronismo en concreto, esto no es así. Y esto es algo que merece la pena ser recalcado, por no irse muy atrás en la historia, eh, digamos al peronismo cuando Perón estaba en vida, eh, por poner digamos, el cambio más brutal y más reciente, el peronismo de los años 90 en Argentina es realmente un partido más bien de corte liberal en sus políticas. Vale que salpicado por enormes casos de corrupción y demás, pero durante los años 90, la era de Menem, el peronismo lo que se dedica es, bueno, a estabilizar la moneda, con la convertibilidad, a privatizar empresas públicas, a intentar achicar el Estado, etcétera, liberalizar la economía en el sentido de desregular y demás. O sea, realmente llevaron adelante una serie de políticas de corte económico liberal. Cuando que el peronismo que viene después de los años 90, el peronismo de los Kirchner, es absolutamente nada que ver con esto. Hay un salto de, en fin, de ideología política o de trasfondo político enorme. Ahora mismo es probablemente mucho más identificable lo que viene a representar Juntos por el Cambio
se podría identificar con más facilidad con el peronismo de los años 90 que el peronismo actual con el peronismo de los años 90. Entonces es un giro copernicano ahí muy interesante que si no se entiende, quizá la política argentina no se comprende del todo bien. Bueno, nada más quería decir y muchísimas gracias por tu programa. Soy seguidor habitual desde hace no tanto tiempo, pero muy contento. Y un saludo para todos los contraescuchas. El peronismo, es decir, el justicialismo, que ese es su nombre formal, es el partido total, o por lo menos aspira a serlo, Martín. Sirve para un roto y para un descosido. Es un movimiento político e ideológico de gran complejidad, por varias razones. La primera, a estas alturas, por lo menos. La primera, es decir, que el primer peronismo no tiene por qué identificarse con el actual. La primera porque, aunque está atado al nombre de una persona concreta, de Juan Domingo Perón, esa persona murió hace ya más de 40 años. No olvidemos, murió en el 74 y en vida solo tuvo 2 etapas de gobierno, del 46 al 55 y luego, nada, del 73 al 74 no llegó un año. Y entre medias, un largo exilio en varios países, pero sobre todo en España, donde vivió algo así como 12 años. Bueno, Perón pasó más años en España que en el poder. Esa es la primera. La segunda porque el justicialismo como tal nace en los años 40 como un movimiento concebido para la Argentina de aquella época, que no es muy parecida a la Argentina actual. 80 años no pasan en balde, no solo en Argentina, sino en cualquier lugar del mundo. Y además, la Argentina de 1940 era uno de los países más prósperos del mundo. Era de hecho el más rico en aquel entonces que la mayor parte de países de Europa. Y luego la tercera, porque los que se dicen herederos de Perón han reinterpretado el legado a su manera. Perón no era un intelectual, ni un teórico político. Era un militar que devino político populista. Esa es la razón por la que a su muerte el peronismo se escindió en 2 grandes partidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Una división que aún se mantiene, por cierto, y que ha terminado peronizando todo el espectro político en Argentina. Allí el que más y el que menos puede reclamar a Perón para algo. Bueno, Menem se decía peronista y Kirchner también. Caray, por eso cuesta tanto definirlo. Bien, seguimos con Henry, que discrepa conmigo respecto al tema de la vacunación. Y bueno, primero que nada, felicitarte por tu programa y por la labor tan importante que haces. Comentarte que bueno, que soy un contraescucha desde hace ya bastante tiempo, quizás 1 año y medio o algo así. Y bueno, y mi nota de audio era basado en este tema que ya viene algunos días tratándose y es de los antivacunas. Yo en este punto creo que discrepo con lo que tú comentas en cuanto a que estas personas tienen totalmente el derecho de decidir sobre si vacunarse o no, que obviamente sí que lo tienen. La cuestión aquí es, en primer punto, ¿por qué por qué existe todo este revuelo? Ya que tú me lo podrás decir mejor, creo que no hay ningún dato en la historia donde haya habido tanta, a no ser, bueno, obviamente que hace un siglo, pero en lo que es los últimos 50, 60 años, tanto problema para recibir una vacuna que a todas luces se ve y se sabe que ha ayudado mucho para acabar con, o por lo menos para apaciguar el flagelo del COVID. Lo que quería comentarte es, yo creo que para vivir en sociedad, que es lo que hacemos las personas, por lo menos la inmensa mayoría del planeta, debemos acatar una serie de normas las cuales nos permiten la convivencia, ¿no? Y entonces yo creo que va un poquito por ahí. ¿Yo soy dueño de vacunarme o no de vacunarme? Claro que sí. Lo que ocurre es que si yo no me vacuno y me enfermo, y resulta que luego voy a un hospital que es de salud pública, y ya en el término público ya nos abarca a todos, lo cual también, y yo creo que tú como liberal lo sabrás mejor que yo, lo pagamos entre todos, creo que es bastante injusto también para el resto que tenemos una posición mucho más solidaria, ¿no? En ese sentido, bueno, de acatar tranquilamente que otras personas por su voluntad pues no se vacunen. Pues muy bien, señor. Y lo que tú comentabas en cuanto al alcohol, vamos a ver, si eso fuera así, tendríamos que decir que las personas podrían conducir borrachas porque al fin y al cabo esas personas están expresando su libertad personal.
Claro que sí, pueden beber todo lo que quieran, pero vamos a ver, lo que no pueden hacer es comprometer la salud y la integridad de otras personas, que creo que en el caso de la vacunación contra el COVID y la vacunación en general es lo que está sucediendo. Entonces yo creo que aquí hay un error que no sé por qué nadie lo habla claro. No creo que sea una cuestión optativa si siempre y tanto decidamos de vivir en sociedad. Tú eres libre de no vacunarte, claro que sí, pero bueno, para eso tienes que estar entonces apartado de la sociedad, porque vamos a ver si eso va a repercutir en otras personas. No entiendo por qué deba ser así. O sea, mis límites acaban donde, mis libertades acaban donde empiezan las libertades de los demás, ¿no? Los derechos de los demás. Yo creo que es bastante simple y no entiendo por qué hay tanto revuelo, por qué de alguna manera somos tan hipócritas también. O sea, sí que vemos lo de las vacunas como algo que puede ser optativo y otro tipo de ejercicios de libertades, pues sí que vemos bien que supuestamente se limiten. No, señores, o sea, para vivir en sociedad debemos acatar una serie de normas que podemos estar más o menos de acuerdo, pero que son las que nos permiten convivir en paz. Bueno, era simplemente eso. Un saludo y muchas gracias. La oposición a las vacunas, Henry, es minoritaria allá donde están disponibles. Echa un vistazo a los países europeos o a Estados Unidos. En la Unión Europea, por ejemplo, la tasa de vacunación promedio es del 69%. Y ojo, incluyendo a países muy reacios como Bulgaria o Rumanía, ¿eh? En Estados Unidos es del 67%. Es decir, que 7 de cada 10 habitantes se han vacunado. Si bajásemos a la población diana, que en esta vacuna va de los 30-40 años en adelante, la tasa es muchísimo mayor. Estaríamos hablando de tasas del 90, del 95%. Así que eso de que hay mucha gente que no se quiere vacunar no es cierto. Es realmente una minoría. Cuando hablamos, ve a la población diana y mira la cantidad de gente que está sin vacunar y verás que es muy poca. Desde que existen las vacunas, de cualquier modo, ya son más de 200 años, siempre ha habido gente que no se ha querido vacunar. Esto no es una cosa nueva. Hace 200 años eran los antivacunas. Lo eran por motivos, por lo general, de índole religiosa. En Inglaterra era común que los curas en las iglesias la rechazasen delante de los fieles porque la consideraban anticristiana, ya que la vacuna contra la viruela, que fue la primera, venía de un animal, de la vaca, de ahí el nombre vacuna. En Estados Unidos, la Liga Antivacunas se fundó, creo que fue hacia 1880. La fundaron para oponerse a la vacunación obligatoria en niños y llevaron el asunto hasta el Tribunal Supremo. Así que, como ves, no es algo nuevo. La diferencia estriba en que ahora nos enteramos de todo. Internet es una herramienta muy útil para difundir ideas y campañas de todo tipo. Los activistas antivacunas lo tenían mucho más difícil hace 100 años o 50 años. Luego, respecto a lo que comentas de que si decides no vacunarte y luego enfermas, otros tendrán que correr con los gastos de tu atención médica, bien, eso mismo es aplicable al tabaco o al alcohol. Y no es ilegal fumar ni beber. Podemos decir y decimos que fumar o beber en exceso acarrea consecuencias graves para la salud, pero no podemos impedir que a alguien con cirrosis se le atienda en un hospital público, que él también está pagando, por cierto. La comparación que me haces con lo de conducir borracho no es adecuada, porque conducir borracho o pilotar un avión borracho tiene una externalidad evidente. Caray, el piloto borracho es que estrella el avión, y el conductor borracho estrella el vehículo, o tiene muchas posibilidades de hacerlo, o se estrella contra otro que venga de frente. Mientras que cuando no te vacunas, o no, cuando bebes demasiado, el que te expones básicamente eres tú, a título privado. Beber en exceso tiene externalidades, cierto es, pero sobre todo lo que tiene son internalidades. Tú corres con la mayor parte de las consecuencias. Bien, pues con las vacunas pasa exactamente lo mismo. Bien, seguimos. Vamos ahora con Diego, que es de Zaragoza, y que nos comenta lo que dijo el otro día Pablo Casado sobre el almacenamiento de energía. Te mando este audio para comentar un pequeño revuelo que ha habido en Twitter sobre unas palabras de Pablo Casado respecto a la energía solar. Él ha comentado que no se puede utilizar la energía solar a las 8 de la tarde en noviembre en España, y ha salido la tropelía de Twitter riéndose de él, sobre todo desde posiciones más, digamos, izquierdas ideológicamente hablando. Y vamos, un cachondeo aparentemente grande de que las palabras que no tenían ningún sentido lo que decía. Y vamos, es que lo que ha hecho tiene todo el sentido del mundo. A las 8 de la tarde no puedes utilizar luz solar.
pero vamos, aquí la gente parece que vive en una fantasía de que se puede almacenar la energía, cosa que se ha hablado en este programa muchas veces que no se puede, pero la mayoría de la gente tiene esa percepción de que se puede almacenar la energía, o qué es eso, o es que estamos abordando problemas técnicos desde una posición ideológica. En fin, gracias por el programa. Ya vi, Diego, la que se armó. Pablo Casado, la verdad es que tenía razón. La energía eléctrica solo se puede almacenar en pequeñas cantidades e incurriendo de forma muy ineficiente e incurriendo en un gran coste. Recuerda que el componente más caro en un vehículo eléctrico es su batería, o que si quieres comprar una batería para una caravana de estas de camping, vamos, te la van a cobrar a precio de oro y vas a poder tener encendida pues las luces y poco más y no demasiado tiempo. Técnicamente sería posible almacenar la producción de energía de una central solar, pero costaría un dineral y el megavatio saldría prohibitivo. A ver, este es un tema que se está investigando a fondo, porque claro, de poder almacenarse toda esa energía de forma barata y eficiente, pues nos ahorraríamos muchos problemas. En países muy soleados como el nuestro, bastaría con cargar esas baterías durante el día y emplear esa energía de noche o cuando esté nublado. Pero por desgracia, hoy por hoy no es así. Los que se mofaban el otro día de Pablo Casado, lo único que demostraban era su propia ignorancia. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de la guerra en Etiopía. Tribalismo, guerra, masacres, hambre, pandemia y rencor. El gobierno no aúna tribus, guerrea, masacra, no resuelve el hambre ni la pandemia y genera rencor. Y desde fuera del gobierno exactamente igual. La aniquilación no aplica porque aunque muchos tienen la voluntad, nadie tiene la fuerza que se precisa. Y la alternativa a la aniquilación es la guerra perpetua de intensidad variable y límites difusos. La huida es la decisión lógica, pero como el país es una trampa, ni siquiera la fuga es una opción. El caso es que Etiopía es un infierno que se retroalimenta y que a los de fuera espanta, es decir, asusta y ahuyenta. Esperar que se agoten es un riesgo de expansión y tratar de que se avengan es buenismo idiota. La Realpolitik diría que se busque un asesino competente al que apuntalar a cambio de que enquiste el drama. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 18 de noviembre, un día en el que estoy en Bilbao. Ya os lo recuerdo porque es que hoy estoy allí. Estoy a las 7 de la tarde firmando ejemplares de la Contrahistoria de España en la librería universitaria, que está en la calle Maestro García Rivero, número 9. En el mismo centro de Bilbao, en el barrio Indautxu. Así que si andáis por Bilbao o sus alrededores, allí os espero. No digo hasta mañana porque es que mañana no voy a poder hacer la contrahistoria una semana más y ya lo siento. Es una pena porque esto del libro me está haciendo viajar de aquí para allá. Tiene su parte buena y es que puedo conocer a muchos contraescuchas, pero su parte mala, que cuando no estoy en el estudio pues no puedo preparar las contrahistorias, que es lo que más trabajo me lleva, os lo aseguro, no se pueden improvisar. Así que nos volvemos a escuchar este sábado. Hasta el sábado, amigos.